posterior a las 24 horas. Cuando llegamos a los 7 días de haber sufrido el infarto, ese corazón tiene áreas de coloración rojiza alrededor del tejido amarillento que se formó. Hay que recordar que ese tejido amarillento es el tejido de granulación y la coloración rojiza que aparece al 7º día corresponde tanto al tejido de granulación como a la neovascularización que se origina dentro del tejido y que va a formar posteriormente la cicatriz en el área de afectación cardíaca. En la segunda semana, de entre los 7 y 14 días, aparece un área de coloración amarillo parda. Es decir, como que se vuelve un área blanquecina amarilla con puntos rojos bien delimitados. Y los bordes de esa región tienen una coloración rojo grisácea, rojo más oscura. A los 2 meses de instalarse el infarto, esa área infartada se convierte en una coloración grisácea blanquecina. Y recién por encima de los 2 meses podemos hablar de una cicatrización completa, con retracción de esa área bien delimitada. Esa área nunca volverá a conducir una corriente eléctrica, por lo cual da la cicatrización o da la cicatriz a nivel del electrocardiograma, ¿cierto? Una onda Q persistente. Entonces, hay que dividir bien, antes de las 12 horas no aparece nada. A partir de las 12 hasta el mes, hay cambios de coloración de una coloración cianótica, amarillenta, blanca con reborde grisáceo. Esa área se vuelve con puntillado rojo y con bordes bien delimitados, y posteriormente a los 2 meses recién se cicatriza totalmente. Preguntas en cuanto a la macroscopía. No olviden hacer un cuadro y por lo menos colocar los colores correspondientes de cambio que sufre el tejido. En cuanto a los cambios microscópicos, se instalan ligeramente más rápido que los cambios macroscópicos. Los cambios microscópicos aparecen incluso por debajo de la hora de producirse el infarto y se caracterizan por un edema intercelular, es decir, un edema entre las formas de Y de las fibras, en forma de calza que tenían las fibras. Entre esas células aparece el edema. El miocardiocito se vuelve de aspecto ondulado, parecido a un músculo liso. No se evidencian las estrías como se evidencia en condiciones normales. Y en este aspecto, a la 1 hora, todavía no aparecen los cambios de necrosis coagulativa típica de la lesión irreversible de un tejido. Recién a partir de las 12 horas en adelante y hasta los 3 días correspondientes, aparecen los cambios de necrosis coagulativa, como ser edema del miocardiocito, acúmulo de sustancia, hipereosinofilia citoplasmática, alteraciones de cariorexis, cariolisis y pignosis dentro de los núcleos de los miocardiocitos, y lentamente aparecen los neutrófilos en el tejido necrótico.
Cuidado que los neutrófilos en el tejido necrótico suele aparecer en la piel, por ejemplo, 3 a 6 horas después del inicio del daño celular. 6 horas después de que uno sufre un traumatismo, un corte, por ejemplo, en la piel, ese tejido está lleno de neutrófilos. Sin embargo, en el infarto agudo de miocardio, estos neutrófilos tardan en llegar, lógicamente porque el tejido no está vascularizado. Y el neutrófilo que tenía que seguir la vía de la arteria, la arteriola y el capilar para llegar, tiene que hacer un desvío y entonces utiliza otra rama de la arteria para poder llegar. La distancia es mayor y por eso llega más o menos con 12 a 72 horas después del infarto. Estos miocardiocitos muertos empiezan a ser digeridos por los macrófagos recién durante la primera semana, de entre 3 a 7 días. Y ahí empieza a destruirse la estructura que en un principio estaba conservada como toda necrosis coagulativa. Recién ahí empieza el macrófago a destruir las fibras dañadas y recién ahí empieza el proceso de desedematización, es decir, de pérdida de líquido, y a partir de ahí se puede focalizar cuáles son los miocardiocitos que estaban dañados y cuáles tenían lesión reversible. Por encima de la primera semana, entre los 7 a 10 días, empieza a reemplazarse el tejido dañado por el tejido de granulación. El tejido se vuelve más líquido, más necrótico, empieza a digerirse mayormente el tejido y a sustituirse por nueva matriz extracelular y por nuevos vasos, lo cual va a constituir un tejido conjuntivo en reemplazo de donde había tejido conjuntivo y tejido miocárdico. Este tejido de granulación se ve reemplazado lentamente después de los 15 días por una capa de tejido fibrótico formado por filamentos o fibras de colágeno, fibras elásticas y fibroblastos o fibrocitos que empiezan a producir esta matriz extracelular. En el tejido cardíaco suele ocurrir un fenómeno característico dado cuando ocurre una reperfusión del tejido. Ustedes saben que la cardiopatía isquémica, el infarto agudo de miocardio, ocurre por isquemia, por falta de flujo. Y que si volvemos a reperfundir el tejido, volvemos a irrigar ese tejido, aparecen algunas características morfológicas dentro de ese tejido. Lo primero que nosotros podemos pensar es que ese tejido va a sobrevivir, vamos a decir. Solo que la lesión irreversible ya está instalada. 30 minutos después de la isquemia, la lesión miocárdica irreversible ya está instalada. ¿Qué ocurre con ese tejido si le volvemos a reperfundir? Y ocurre 4 fenómenos importantes. Primero, aparece un grupo de células miocárdicas aturdidas por la reperfusión. Cuando reperfundimos este tejido, nos damos cuenta que algunas células tuvieron daño reversible y se encuentran, en portugués, atordoadas, aturdidas en español.
Estas células con daño reversible que no sufrieron muerte celular, uno las mira y no tienen contractilidad. Es decir, parece como que no está funcionando, pero cuando reperfundimos, vuelve a funcionar esa célula. Este daño puede durar 1 o 2 días. Y aquel infarto agudo de miocardio extenso que se veía en el electrocardiograma, que se ve fisiopatológicamente en la cara anterior, en las derivaciones de la cara anterior, V1 hacia la derecha, V2 hacia la izquierda, V3 un poco hacia la punta, V4 hacia la cara izquierda, ni qué decir V5 y V6. Después de la reperfusión y pasado 1 o 2 días, queda focalizado y solamente aparece en V3, por ejemplo, en la punta del corazón. Y desaparece la onda Q en las otras derivaciones. Esto ocurrió porque durante el proceso de isquemia hubo células sin posibilidad de contraerse. Ellas tenían lesión reversible, no se contraían, no producían despolarización y repolarización, por lo cual se veía como onda Q en el electrocardiograma. Otro fenómeno que aparece es la lesión isquémica vascular. Cuando reperfundimos el tejido isquémico, tenemos que recordar que durante la isquemia no solamente sufre la célula muscular estriada cardíaca en forma de I o de Y con núcleo central, estrías, discos intercalares. No solamente el tejido muscular sufre daño, también el tejido conjuntivo que está en el medio sufre daño. Y ese tejido conjuntivo, formado por capilares y arteriolas, también sufre isquemia. También sufre daño celular irreversible. También sufre necrosis. Y entonces, cuando reperfundimos, en donde había un endotelio bien formado, bien estructurado, con capacidad para contener la sangre, ahora ya no existe ese tejido. Y al reperfundir, entonces ocurre una hemorragia por daño de la pared vascular con lesión isquémica vascular. Otra característica es que durante el proceso de reperfusión, algunas células muertas con lesión irreversible y que le reperfundimos, le volvemos a colocar a su disposición calcio, entonces estas células hacen una contracción constante y esa contracción permanece sin relajación. Cuando uno mira ese tejido cardíaco, puede ver como un área de contracción permanente formada por células muertas, pero que quedó como trabado el filamento de actina y miosina por la presencia de calcio en la reperfusión. Y entonces, en el momento de la diástole, cuando se relaja el corazón, se puede ver un área de tejido infartado que se contrae y no se relaja. Obviamente no va a ser perceptible, no vamos a poder diferenciar cuál está contraído en forma constante y cuál hace sístole normal en la pared del ventrículo. Pero cuando el resto del ventrículo se relaja,
entonces podemos ver que permanece contraída una banda de tejido muscular. Y a eso es lo que llamamos necrosis en banda contráctil. Sobreviene en el miocardiocito, como dijimos, con lesión irreversible, reperfundido, y ocurre por el aumento de calcio a nivel de la zona, la región, producto de la llegada de la sangre con contenido cálcico. Otra característica importante es que si nos fijamos en la diapositiva anterior, habíamos dicho que los neutrófilos tardan, a diferencia de la piel, que a las 6 horas está poblada por neutrófilos, habíamos dicho que los neutrófilos tardan 3 días incluso en llegar hasta el tejido cardíaco muerto. Cuando reperfundimos ese tejido, ocurre un aumento significativo del número de células inflamatorias. Es como que la obstrucción hizo que una gran cantidad de células inflamatorias se aglomeren en la puerta de ingreso a ese tejido necrótico. Y cuando se abre de nuevo esa puerta, todas las células polimorfonucleares, todos los neutrófilos ingresan en forma masiva al tejido necrótico. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces en un tejido reperfundido? Ahora que ya entendemos por qué ocurre. Vamos a ver un área que rodea al infarto, que en sístole no se contrae. Y a eso le llamamos células miocárdicas aturdidas, atordoadas. Después se van a recuperar y se volverán a contraer. Pero al inicio parece que el infarto es enorme, porque hay células con lesión reversible aún, y que cuando se reperfunda volverán a recuperarse. Vamos a ver cuando el corazón se relaja en diástole, una banda de tejido contráctil, una cinta, ¿cómo se puede decir en portugués? A ver, una banda. Una faixa, ¿cierto? Me hizo acordar de la música de esta faixa amarela, ¿cierto? No sé la música, de verdad. Música popular brasileña. Que vos mandas pendurar na entrada da favela. ¿Cierto? ¿Conocen esa música, verdad? No. ¿Eh? No puede ser que no conozcan esa música. La faixa amarela. É uma faixa. Cierto. Y entonces aparece una faja continua en la pared del miocardio. Esa faja se puede ver contraída, incluso en diástole, y corresponde a célula muerta, que ya no puede relajarse, quedó contraída y permanece ahí. Vamos a ver también hemorragia por lesión de los vasos, recordando que no solamente el tejido muscular sufre daño, también el tejido conjuntivo que rellena el tejido muscular. Y vamos a hablar de un aumento en la acumulación de células inflamatorias, un aumento en la proliferación de células. Muy bien. A ver. Un poco de clínica. ¿Cuáles son los síntomas que aparecen en el infarto agudo de miocardio? El diagnóstico del infarto agudo de miocardio tiene 3 pilares importantes. Primero, los signos y síntomas. Uno sospecha de un paciente que tiene infarto agudo de miocardio cuando tiene dolor torácico, principalmente en la región anterior del tórax, principalmente
en el área precordial o la región retroesternal. Precordial, donde el corazón se refleja sobre la piel, ¿cierto? Y retroesternal en la cara posterior del esterno. A veces el paciente, este dolor viene acompañado con náuseas y vómitos. El malestar general con dolor y dolor en la boca del estómago, cuidado que puede ser infarto agudo de miocardio. Puede ser otras patologías, úlcera gástrica, gastritis, enfermedad por reflujo. Pero tenemos que pensar en primer lugar en un infarto agudo de miocardio y descartar. El hecho de que el corazón falle como bomba por un infarto agudo de miocardio produce disnea, dificultad respiratoria. Y entonces la disnea brusca o la disnea de instalación brusca tiene varias causas. Por ejemplo, embolia pulmonar. Por ejemplo, o tromboembolia pulmonar. Por ejemplo, infarto agudo de miocardio. Por ejemplo, si es un niño, cuerpo extraño, por ejemplo. Entonces, la causa de disnea aguda, la disnea crónica, se puede esperar. Se puede hacer todo un electrocardiograma, una ecocardio, todo. Pero la disnea de instalación aguda hay que tener en cuenta. Y también aparece lo que se llama diaforesis. ¿Qué diaforesis, Eloisa? Ricardo, Hola, doctor. ¿qué quiere decir diaforesis? Doctor, no me acuerdo ahora. Diaforesis es un signo de sudoración profusa, sudoración fría en las manos, en la cara, en los pies. Es una sensación de sudoración fría y que aparece por un reflejo vagal cuando hay un infarto agudo de miocardio. El paciente suda muchísimo, pero suda y su cuerpo está relativamente frío. Él siente frío. Cuando aparece este tipo de paciente, lo primero que tenemos que pedir es un electrocardiograma. Aunque sea una tira de ritmo, la tira de ritmo nos determina la frecuencia cardíaca, pero también nos determina la estructura típica. ¿Quién me escribió aquí? La estructura típica de la onda P, el complejo QRS y la onda T. Entonces, las características de esa tira de ritmo, por más simple que sea, ya nos puede dar el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio. Por último, para certificar lo que pensamos por la clínica y por el electrocardiograma, vamos a pedir biomarcadores. No solamente para certificar, también para ver la evolución del paciente. Es decir, fíjense, la CKMB o creatinina sinasa del músculo cardíaco aparece a las 3 a 12 horas. A las 3 horas y nosotros esperamos el resultado de esto para retirarle. Y después que nos venga el resultado que es positivo, nuestro paciente ya hace rato puede ser óbito. Llega a un máximo a las 24 horas y tiene un valor normal o vuelve a su valor normal de 48 a 72 horas. Ahí es donde es importante los marcadores. Nos certifican el diagnóstico y podemos hacer el seguimiento de la patología, porque debe normalizarse dentro de las 72 horas. Si no se normaliza, quiere decir que el paciente volvió a hacer otro infarto. Lo mismo las troponinas cardíacas. Aparecen de 3 a 12 horas al mismo tiempo. Tienen un valor normal 5 días, vuelve a ese valor normal.
no tenemos que olvidarnos que en los ancianitos los síntomas son más solapados, más disminuidos. Y entonces, en los ancianitos, puede que el paciente no tenga dolor, puede que el paciente no presente ningún síntoma y sí aparezcan enzimas cardíacas y electrocardiograma alterado. Cualquier signo de síncope, alteración del estado de conciencia relacionado a problemas cardíacos, hay que considerarlo un infarto en un ancianito o en un diabético, porque el dolor a veces no va a aparecer. Por lógica, el principal o la principal área afectada por el infarto agudo de miocardio es el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Y porque es el que más miocardio tiene. Es el que tiene mayor pared, el que realiza mayor esfuerzo y el que tiene que recibir mayor nutrición. Al ser el que más pared tiene, puede ser el que más infarto reciba. El que realiza mayor esfuerzo puede ser que sea el que más infarto tenga. Y el que tiene que recibir mayor cantidad de aporte de sangre por las coronarias y cuando se altera es el que más va a sufrir. El infarto afecta en un 15% ambos ventrículos. Es decir, en un 15% hay afectación del ventrículo izquierdo y hay afectación del ventrículo derecho. Solo 1 al 3%, menos de 5, dicen todos los libros, se ve afecto el ventrículo derecho en forma exclusiva. Y normalmente suele ser de patología aterosclerótica menos frecuente. Suele estar relacionado al consumo de estupefacientes, cocaína, por ejemplo, o fentanil. Suele estar relacionado a patologías congénitas y aumento del tamaño del ventrículo derecho, más que a un ventrículo derecho sano y que sufre por problemas coronarios. Lógicamente, ¿de qué depende la complicación o la consecuencia de un infarto? Y por supuesto que depende del tamaño y la localización de la lesión. Y esto depende fundamentalmente de las reservas miocárdicas funcionales. Si el paciente tenía un corazón debilitado y sufre un infarto, y entonces la consecuencia será mayor. Si el paciente tenía antecedente o histórico de atleta, como dijo Bolsonaro, ¿cierto? Y entonces tendría mejor posibilidad de responder a un infarto. El 50% de las muertes por infarto agudo de miocardio se registran fuera del hospital y en las primeras horas de haber sufrido o en la primera hora. Si el paciente sobrevive a esa primera hora y llega al hospital, probablemente sobrevivirá de su infarto. Durante la primera hora, aunque pareciera ser que el infarto rompa el corazón, esa no suele ser la causa de muerte del paciente. La causa de muerte del paciente suele ser una arritmia que hace parar o fibrilar el corazón. Fibrilar quiere decir que trabaja como si fuese una bandera en el viento, ¿cierto? No trabaja como un conjunto, se contrae en forma irregular. Y esa arritmia suele ser lo que produce la muerte y el paro cardíaco. Fíjense que la tasa de mortalidad del infarto intrahospitalaria es del orden de apenas el 5%.
Suele empeorar el infarto en los pacientes que han tenido previamente infarto relacionado a la reserva cardíaca, a los pacientes diabéticos, porque a pesar de que el área de infarto puede ser la punta, la vascularización por afectación de la diabetes en el resto del corazón puede estar disminuida. Y entonces, como se produce una falla de bomba, el resto del corazón también hace un infarto. Y suele estar afecto el sexo femenino, tiene peor pronóstico en el infarto agudo de miocardio. Es decir, el corazón de las mujeres, Ricardo, es mucho más sensible. Cuidado con andar enamorándole y dejándole a las pobres mujeres porque el corazón de la mujer es mucho más sensible. Consecuencias y complicaciones del infarto. Una de las consecuencias es la disfunción en el momento de la sístole. No se contrae correctamente. Entonces ocurre una falla en la capacidad de bombeo del corazón. Esta falla en la capacidad de bombeo produce hipotensión sistémica y el paciente puede morir por una isquemia a nivel renal cerebral posterior a ese infarto. Puede haber edema pulmonar porque la sangre que pasó del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar ahora no es recibida por el ventrículo izquierdo que sufrió el infarto. Y entonces se acumula, aumenta la presión, lo cual hace fallar más aún la oxigenación y el aporte de sustancias hacia la sangre o hacia el tejido por la sangre. Entonces puede haber un edema pulmonar por insuficiencia cardíaca izquierda. Suele haber un fracaso de bomba, lo que llamamos un shock cardiogénico. No perfunde todo el tejido. Esto aparece en un 10 a 15% de los pacientes. Habitualmente, cuando la pérdida de la masa es superior al 40%, falla el ventrículo izquierdo como bomba. Y cuando la masa es superior al 40%, aparece el shock cardiogénico y el paciente muere. 7 de cada 10 mueren. Tiene alta mortalidad la falla de bomba, la disfunción contráctil y el shock cardiogénico. Pero la mayoría de los pacientes no muere por esta disfunción contráctil. Repito, muere antes en la calle, en el shopping, en la universidad. Si es que no hay un desfibrilador que le saque de la arritmia a ese paciente. La arritmia es la primera causa de muerte del paciente con infarto agudo de miocardio. Otras complicaciones. Esto es lo que le gusta a Eloísa. Sangre, ¿cierto? La rotura ventricular. Pero esa no es una complicación frecuente. Ocurre muy rara vez cuando el infarto abarca toda la pared y puede aparecer incluso después, 10 días después puede aparecer. Más frecuente al cuarto o quinto día. Esta rotura produce taponamiento cardíaco, falla de bomba izquierda y derecha y muerte por insuficiencia cardíaca por taponamiento cardíaco. También puede haber una insuficiencia valvular porque los músculos papilares han sufrido infarto igual que el miocardio. Y entonces puede aparecer una disfunción de las valvas que están coladas por unas cuerdas a la pared muscular.
esa pared muscular sufre el infarto y entonces las valvas se sueltan y aparece una insuficiencia cardíaca de origen valvular, insuficiencia mitral, por ejemplo. El corazón bombea, manda hacia la aorta o hacia de la aurícula al ventrículo, y entonces cuando el corazón late, vuelve a pasar sangre hacia la aurícula desde el ventrículo. También puede haber lo que se llama el síndrome de Drexler, la pericarditis fibrosa, que aparece en el segundo al tercer día después del infarto de miocardio. Es una cicatrización fibrótica importante a nivel del pericardio y que imposibilita el latido cardíaco, el movimiento, y el paciente muere por una falla de bomba relacionada a esta pericarditis. Puede aparecer trombos que después se desprenden como émbolos. Puede aparecer estiramiento, una especie de aneurisma ventricular, y puede haber también originar infartos en las áreas que tenían lesión reversible. Es decir, puede aumentar el tamaño del infarto. 50% fallece en la primera hora, la mayoría fallece por arritmia. Tienen peor pronóstico quien haya tenido infarto previo, diabetes o, repito, sexo femenino. Y algunos factores como la hipertrofia y la dilatación del miocardio no infartado puede aparecer posterior al infarto. Tratamiento de entrada, anticoagulación, aunque sea aspirina en vía oral, 2 o 4 comprimidos de aspirina de 125 miligramos. Aquel que se usa como antiagregante plaquetario. También hay trombolíticos. Y hay que tener en cuenta que los trombolíticos funcionan óptimamente antes de los 30 minutos del diagnóstico, ¿cierto? Es decir, cuando uno piensa que es un infarto y le ausculta y tiene una arritmia, por ejemplo, que nunca tuvo, trombolítico. Y que cuanto más se acercan a las 2 horas del infarto, tiene menos efectividad nuestro anticoagulante. Lo más importante recordar que el infarto ocurre por isquemia y por hipoxia y hay que darle oxígeno al paciente. Eso sí tenemos en cualquier parte. Nitratos producen vasodilatación. La nitroglicerina produce vasodilatación. Y entonces se le puede administrar nitroglicerina. El paciente tiene dolor, tiene taquicardia, tiene vasoconstricción y entonces, intentando compensar la falla de bomba, entonces los bloqueantes adrenérgicos tienen mucho efecto para evitar aquí tengo 2 gatillos. Entonces tiene posibilidad de evitar aumentar el infarto a causa del dolor. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, el enalapril, baja la presión rápidamente, el enalaprilato, por ejemplo. Y entonces aparece como uno de los tratamientos. Los trombolíticos o fibrinolíticos, ya dijimos, y después están los tratamientos quirúrgicos. Angioplastia coronaria, endoprótesis o derivaciones quirúrgicas.
Dentro del grupo de cardiopatías isquémicas no agudas, dentro de o fuera del grupo de síndrome coronario agudo, aparece la cardiopatía isquémica crónica. La cardiopatía isquémica crónica es una insuficiencia cardíaca coronaria progresiva que da por resultado una lesión isquémica en el miocardio. Da por resultado un aumento en la destrucción y en la isquemia progresiva de ese tejido cardíaco. Produce un aumento de tamaño en los miocardiocitos, lesiones al inicio reversible con vacuolización de los miocardiocitos y posteriormente la muerte y sustitución progresiva de ese miocardiocito por tejido intersticial. En esta cardiopatía isquémica crónica, siempre hay cierto grado de aterosclerosis de la arteria coronaria que obstruye el flujo y que va aumentando a medida que pasa, sin producirse la complicación de la placa aterosclerótica en forma aguda y obstrucción completa. Eso va a causar un infarto agudo de miocardio. En este caso, la obstrucción es crónica, la isquemia es crónica, la isquemia al inicio es reversible y posteriormente se hace irreversible y fibrótica. Una entidad fisiopatológica que también cabe mencionar es la muerte súbita cardíaca. La muerte súbita cardíaca se define como la muerte de origen cardíaco en forma inesperada en horas de inicio de los síntomas, a veces minutos, a veces se le encuentra al paciente muerto. Es una de las formas más frecuentes de muerte natural domiciliaria, no hospitalar. Un paciente con relativamente buen estado general sufre palpitación, taquicardia. Palpitación es la sensación de que el corazón está trabajando, ¿cierto? Nosotros no nos percatamos normalmente que el corazón está moviéndose, ¿cierto? Sin embargo, de repente el paciente siente que su corazón está en sístole, diástole, o tiene aumento de la frecuencia cardíaca, o tiene sudoración, diaforesis, o tiene dolor precordial, y dentro de un lapso de tiempo de minutos u horas hace un paro cardíaco, muere. Esa es la muerte súbita cardíaca. Puede ser de causa arritminógena. Las arritmias ventriculares suelen ser causa de muerte súbita. Las malformaciones, principalmente las que originan arritmias funcionales, pueden ser causa de muerte. El infarto puede ser causa de una arritmia ventricular y una muerte súbita cardíaca. La mayoría de estos pacientes presentan placas ateromatosas, aunque no todos, solo un 10% aparece complicada y van relacionada a cardiopatía isquémica aguda. Las arritmias desencadenan o se desencadenan por cicatrizaciones en el sistema de conducción, por lesión isquémica aguda o por alguna inestabilidad debida a un foco isquémico previo, un infarto cicatrizado. A veces también son consecuencias de miocardiopatías hipertróficas principalmente, afectaciones hereditarias congénitas o alteraciones electrolíticas como aumento en el número de potasio
o calcio, hipercalcemia, hipercalemia, y otras patologías asociadas. A veces es importante la actitud, ¿cierto? Más que el ser apto. Puede ser un gran médico, muy inteligente, pero si no es buena persona, es difícil, ¿cierto? A veces es más importante la actitud de socorro hacia las personas antes que la aptitud, que también es importante, pero sin actitud no es bueno. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Quedó todo claro? Doutor, No olvidarse de estudiar morfología, patrones del infarto y lesiones por reperfusión. Eso es anatomía patológica pura. doutor, Dime. eu não entendi muito bem a parte de repercussão das células miocárdicas aturdidas. Que está en lesión reversible, que no tiene ninguna característica. Uno no la diferencia. Pero cuando reperfunde estas células y el corazón vuelve a la actividad cardíaca, estas células no se contraen, permanecen asistólicas. No hace contracción. Permanecen dilatadas. Entonces uno mira ese corazón en una cirugía a corazón abierto, cuando va a hacer un bypass, por ejemplo, o mira a través de un electrocardiograma y dice, qué grande fue el infarto, dice. Porque uno puede ver a la célula con lesión irreversible, muerta, sin contracción, y puede ver también a la célula con lesión reversible. Todavía no está muerta, está aturdida, atordoada. Está como cuando alguien se coloca detrás de la puerta y asusta a alguna persona, ¿cierto? Y entonces esa persona queda con una pausa, parece durante 1, 2 segundos, y después chinga a la otra persona, ¿cierto? Esa es la célula, solo que eso puede durar 1 o 2 días. Y en la derivación cardíaca, en el electrocardiograma, cuando colocamos varias derivaciones, de 1 hasta V6, en la pared anterior y lateral izquierda del tórax, podemos ver que todas las derivaciones tienen un segmento ST invertido. Y entonces decimos a la gran. Oja que fue grande el infarto. ¿Cierto? Y no era muy grande. 2 días después uno vuelve a hacer el infarto, el electro, y se da cuenta que en la derivación 3 y 4 nada más aparece el infarto. ¿Por qué desaparecieron en las otras derivaciones? Y porque por reperfusión apareció un grupo de células aturdidas y después se recuperó esa célula. No murió. ¿Comprendiste, Marcelín? Sí, sí, gracias. ¿Otra pregunta? ¿No hay más preguntas? De mi parte no, doctor. Muy bien. Entonces vamos a hacer una pausa. Vamos a tomar un cafecillo y nos encontramos aquí dentro de
15, 20 minutos para hablar sobre otras patologías cardíacas. Por ejemplo, vamos a hablar de patologías congénitas cardíacas. Ya volvemos para la segunda parte del aula, ¿sí? Sí. 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 Márcio, a hora que vocês virem para a igreja, não esquece de trazer as tomarinas que eu deixei aí dentro da geladeira, não, tá? Vocês trazem para mim. Recording stopped.